amigos, vamos a tomarnos este ratito aquí en Brujos y Científicos para hacer esta columna editorial que tiene que ver con la política internacional, sí, pero el trasfondo de esta columna editorial, amigos, tiene que ver con hacernos cargo, con tomar una postura y hacernos cargo. Decíamos que tomar postura en estos tiempos es bastante difícil a veces, pero lo más importante es que uno se haga cargo y asuma la postura que toma. Pero asumir la postura no es un acto de guapesa, de querer ir a pelear y demostrar, miren la postura que tomé, miren qué firmeza tengo en mis argumentos. Hacerse cargo tiene que ver en realidad con admitir los grises de esas posturas. Tiene que ver con entender que las contradicciones son una parte fundamental de las posturas. No esquivarlas, no ignorarlas, sino hacerse cargo. Decíamos recién, hace un ratito hablábamos del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Y algún amigo nos decía, bueno, pero tampoco es para darle tanta importancia porque el Nobel ya quedó absolutamente devaluado. Imagínense que se lo dieron a Barack Obama y que además competía Corina Machado con Donald Trump. Bueno, a veces nosotros decimos que esas instituciones dan un aval a ciertas prácticas y además son una caja de resonancia que se abre y empieza a llegar ciertos discursos a un grupo masivo. En este caso vamos a apoyarnos en audios porque hace poquito se entregaron los premios Martín Fierro, que por supuesto ya no son o no tienen la trascendencia que tenían antes, pero que no dejan de ser esto que decimos, la institucionalidad dándole voz a ciertos sectores y permitiendo entonces que esa caja de resonancia sea más grande, se pueda ampliar y puedan llegar ciertos discursos. Vamos a hablar de la Franja de Gaza, pero lo vamos a hacer a partir de uno de los discursos que se dieron en los Martín Fierro, porque se dio el premio a mejor panelista, creo que era, a David Cablin, ustedes lo conocerán, lo recordarán amigos, presentador de noticias. Bueno, vamos a escuchar dos audios. El primero, esto es lo que decía cuando se subía al escenario a recibir su premio y bajaba un poquito de línea. Porque el antisemitismo no es una crítica, no es una opinión política. El antisemitismo es odio por identidad. Y hoy se disfraza de una supuesta postura humanitaria y se camufla bajo el antisionismo. Conviene recordarlo, los pueblos no son ni pueden ser responsables de las decisiones de sus gobernantes y mucho menos ser perseguidos por ellos. Es un nivel de canallada brutal lo que ha hecho David Cablin allí en este escenario y en la televisión. Porque dice que se disfraza de humanitarismo, un conflicto, como le dicen ellos, nosotros decimos genocidio, hablamos de genocidio, y ya ni siquiera creo que hace falta poner en el contraste posturas ideológicas. Lo que hay que poner en contraste son las cifras. Desde el 7 de octubre, que fue lo que ha llegado a todos lados, el 7 de octubre de 2023, que ha sido ese ataque de Hamas contra Israel, donde uno, entre paréntesis, decimos, cuidado con esa situación porque si el Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel y es considerado uno de los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo, que incluso tiene injerencia en países extranjeros, llevan a cabo operaciones de asesinato en otros países, que eso requiere un nivel de organización, amigos, demasiado elevado. Bueno, se les escapó lo del 7 de octubre, no vieron una intrusión de Hamas en su territorio. Viendo desde hace 2 años para aquí lo que le permitió ese hecho a Israel avanzar contra la Franja de Gaza, ahí uno se permite sospechar, amigos, y dudar de cuánto sabía o cuánto no sabía el Estado de Israel y el Mossad. Pero fíjense qué canalla este discurso de David Cablin cuando desde ese 7 de octubre de 2023 hasta hoy la cifra de asesinados en la Franja de Gaza es de 67.173, con las imágenes que todos vimos de bombardeos que atacan directamente hospitales, escuelas, con ese discurso que, amigos, ya me parece que tendría que abandonarse. Ese viejo discurso de abajo había fábrica de bombas, abajo se esconde el Hamas. Han arrasado una ciudad entera, un pueblo entero que de a poco ahora empieza a volver a su país a partir de la intromisión de Estados Unidos, que ya sabemos cómo va a terminar eso, cuáles son los intereses que hay detrás. Pero pensábamos, amigos, qué canalla no hacerse cargo, David Cablin, de lo que él piensa, de lo que él opina, de su postura, y no tener que decir que del otro lado se están disfrazando de humanitarismo. Que se haga cargo,
que él diga yo apoyo al Estado de Israel, que él diga yo apoyo al sionismo, que es un movimiento político de ocupación fascista, que tiene que ver con política y con ideas, no tiene nada que ver con religión, porque hace 2 semanas hablábamos con el movimiento de judíes antisionistas, que planteaban no tiene nada que ver el sionismo con el judaísmo. Bueno, no hacerse cargo es lo que lo pone a David Cablin como un personaje nefasto en esta discusión, que se necesita debatir sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza para que por fin haya paz, pero no de esta manera tan baja. Miren, vamos a escuchar el segundo audio de lo que decía entonces este presentador de noticias en los premios Martín Fierro. En pleno siglo XXI, el antisemitismo, como cualquier otra forma de discriminación, como la xenofobia, la homofobia, la transfobia, el odio racial, son cuestiones que atrasan, no pueden tener lugar. Tengamos el coraje como sociedad de salir a la calle con la única bandera que hoy necesita el mundo, una bandera blanca, el único color que debería tener la bandera, el color de la paz. Yo creo que en este hecho puntual, la omisión de David Cablin de otra de las formas de discriminación más grandes que hay en el mundo, que es la islamofobia, su omisión de eso, su olvido, vamos a decir, es cuanto menos sospechoso. Porque lo que hay detrás de esta discusión también es invisibilizar a ese otro. Y David Cablin decía que ahora se disfraza de antisionismo. Amigos, la fundación del sionismo es del año 1897. El sionismo nada tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un grupo político, un movimiento político que existía previamente a toda la discusión de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo. ¿Hace falta aclarar que repudiamos el nazismo? Bueno, lo aclararemos todas las veces que sean suficientes, porque así como repudiamos el nazismo, repudiamos el apartheid sudafricano y repudiamos el sionismo también. Los distintos movimientos que han a lo largo de la historia crecido y se han cimentado arriba de la ocupación son los que nos tienen que encontrar en la vereda opuesta. Pero fíjense, amigos, este dato curioso. Cuando se suben a un escenario e invisibilizan al otro, lo que están logrando es alejar cada vez más esos puentes que se deben tender por la paz. Nosotros decimos que debe haber paz en ese territorio, principalmente para detener estas, insisto, 67.173 muertes desde el 7 de octubre de 2023 para acá, nada más. No estamos yendo para atrás. Estamos planteando, amigos, el peligro entonces de estas figuras que aparecen en los medios de comunicación y que ante todo, más allá de cualquier diferencia que él y yo podamos tener ideológica, nuestra mayor diferencia, la más profunda, es la cobardía que tienen del otro lado. Cobardía para no asumir y no hacerse cargo de lo que piensan. Asuma su postura, amigo, y asuma que defiende un movimiento político que se basa en la ocupación y el asesinato de hombres, mujeres, niños, ancianos. Y tal vez desde ese lugar, un lugar mucho más sincero, podamos encontrar los matices que nos conecten y que podamos buscar la paz. En tanto no lo hagan, amigos, lamentablemente lo que van a hacer es profundizar esa grieta en la que, por supuesto, no hay ninguna duda, ellos se benefician.